El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta, presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco tendría entre 35 y 45 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Michael Mageau y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969 en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, Vallejo. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche. Un hombre se acercó y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Lager 9 milímetros. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. A las 0:40 del 5 de julio de 1969, una llamada anónima informó al Departamento de Policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que él lo había hecho y que era el asesino de Betty Jensen y David Faraday, asesinados hace 6 meses. La policía rastreó la llamada, proveniente de un teléfono público de una estación de servicio. Estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del alguacil. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, la Crónica de San Francisco y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Querido editor, este es el Zodíaco, era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stiggs de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Arden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. El significado de las 18 letras finales no se pudo determinar. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berryessa. Un hombre se les acercó, usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular. Hartnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell y al lado escribió: A las 7:40 p.m., el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa, en Main Street, por el reportero de radio, Pat Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del alguacil y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia, murió 2 días después, pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El 11 de octubre de 1969,
un hombre abordó el taxi de Paul Stan en San Francisco y le pidió que lo llevara a la comunidad vecindaria de Presidio Heights. El hombre le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros, entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. Debido a una confusión, la policía informó sobre el culpable como un hombre afroamericano. Esto ocasionó que 2 policías que se habían encontrado con un hombre cerca del lugar de los hechos, el cual estuvieron interrogando, lo dejaran ir debido a que no cumplía con los rasgos que les habían dado. El 9 de noviembre del mismo año, el Zodíaco envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos después de haber disparado en contra de Stan. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stan y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos. El 14 de octubre de 1969 se recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stan, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto de la década de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa en donde se adjudicaba diversos asesinatos, llegando hasta la cifra de 37 víctimas. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres cifrados. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Terence, era el Zodíaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, en un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel, se apuntó hacia el editor Richard Gajkowski. Al momento de los asesinatos, Gajkowski trabajó para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba al retrato hablado, y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación de la voz de Gajkowski como la misma voz del Zodíaco. El detective retirado Steve Houdel argumenta en su libro El Vengador de la Dalia Negra que su padre, George Houdel, era el asesino de la Dalia Negra, cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Short. El libro condujo a la liberación de archivos que habían sido restringidos previamente, así como registros de telegramas por la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles hacia su padre, en los que se demostraba que él era el principal sospechoso del asesinato de Short. El fiscal de distrito Steve Kay escribió posteriormente una carta publicada en una edición revisada en la que se establece que de continuar vivo George Houdel sería procesado por los crímenes. En un libro de seguimiento, Houdel argumenta el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodíaco, basado en un boceto policial, la semejanza en el estilo de las cartas entre el Zodíaco y las cartas del Vengador de la Dalia Negra y el examen de documentos cuestionados. En 2010, apareció una imagen de la conocida víctima del Zodíaco, Darlene Ferrin, junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado, basado en las descripciones de testigos del asesino del Zodíaco. La policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco a mediados de 1966 o 1967. En febrero de 2014, se reportó que un hombre llamado Louis Joseph Mears le confesó a un amigo en el 2001 que él era el asesino del Zodíaco, después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis. Le pidió a su amigo, Randy Kenny, ir a la policía después de su muerte. Mears murió en 2002, pero supuestamente Kenny tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Mears y el caso del Zodíaco. Mears asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lou Jensen.
trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin. Tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en el lago Berrayasa. Además, durante el periodo de 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodíaco, Miers estuvo destinado al extranjero con el ejército. Kenny dijo que Miers confesó que atacó a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es lo suficientemente creíble como para ser investigada. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante muchos años, solamente uno, Arthur Leigh Allen, fue investigado seriamente. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto, el día del doble ataque en Lago Berrayasa, los había utilizado para matar pollos. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco, entonces el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual, y que se encontraron armas y componentes explosivos en su hogar. Finalmente, la escritura de Allen no correspondía con la del Zodíaco, sin embargo cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no consideró esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza y no se encontró ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodíaco. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los inspectores de homicidios Michael Meloni y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN obtenido de las cartas para su análisis, el cual arrojó un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecen haber excluido a su principal sospechoso, Arthur Leigh Allen, y después a Robert Hunter, un prominente hombre de negocios quien vivía cerca de la escena del crimen de Paul Stan.